Para mantenerme en forma, rechacé la oferta del mayordomo de llevarme a todas partes en el Rolls Royce. En su lugar, todos los días iba y venía del trabajo en una Trek Butterfly. Una compañera de trabajo que me guardaba cierto recelo siempre hacía comentarios sarcásticos cuando veía mi bicicleta. Ir en bicicleta al trabajo debe ahorrarte un montón de dinero, ¿eh? Mi BMW X3 consume casi $1,000 al mes solo en gasolina. ¡Qué envidia me das! ¿Por qué no me la prestas un par de días? La ignoré. Simplemente pensé que ella no estaba pensando bien. Ese viernes, registré mi salida como de costumbre y bajé al estacionamiento. Pero el lugar donde debería haber estado mi bicicleta estaba vacío. Lo único que quedaba era un candado cortado. Un trozo de papel estaba sujeto debajo del cilindro roto. Lo saqué y lo leí. Yolanda Matthews, me inscribí en un viaje de un club de ciclismo de montaña este fin de semana y no tengo bicicleta. Antes te pedí prestada la tuya y nunca me dijiste que sí. Déjamela solo por esta vez. Prometo devolverla exactamente como la encontré. La llamé con la intención de decirle que la bicicleta era muy costosa, que no estaba hecha para senderos de montaña y que debía traerla de vuelta. Para mi sorpresa, en el instante en que contestó, se escuchó su voz irritada. Yolanda, eres muy poco amable. Es solo una vieja bicicleta destartalada. ¿De verdad vale la pena llamarme por esto? Me tengo que ir. Me voy a quedar atrás del grupo. No me llames a menos que sea una emergencia. Sinceramente, con una actitud tan poco comprensiva, ¿quién te va a soportar? La línea se cortó. Volví a doblar la nota y la guardé dentro de la funda de mi teléfono. Sería mejor mantenerla a salvo. Si mi bicicleta de $32 millones regresaba con un solo rasguño, esta sería la evidencia más clara que tendría. Después de que me colgó, le envié a Candace Jennings un mensaje por Slack. Nunca dije que pudieras llevarte mi bicicleta. Esto es incorrecto. No quiero hacer un escándalo de esto. Trae la bicicleta de vuelta ahora y fingiré que nunca vi nada. Esta es tu última advertencia. Si no la devuelves, no me culpes por olvidar que alguna vez fuimos compañeras de trabajo. Enviar. Me quedé mirando la pantalla viendo cómo el estado cambiaba de no leído a leído, y aún así, no hubo respuesta. Apreté los labios. Leída e ignorada, ¿eh? Entonces no me culpes porque ya no me importa el asunto de ser compañeras. Fui a la oficina de administración del edificio y pedí las grabaciones de seguridad del garaje. El video me mostraba a las 9 de esa mañana, llegando en mi bicicleta, poniéndole el candado y alejándome. A las 5:30 de la tarde, Candace bajó al estacionamiento, rodeó mi bicicleta una vez y luego se fue. A las 5:45, Candace regresó con unas herramientas en la mano. Rompió el candado de mi bicicleta, lo dejó a un lado, sacó un trozo de papel y lo metió debajo del seguro. Exactamente a las 5:50, Candace salió del garaje montada en mi Trek Butterfly de $32 millones. Grabé todo en mi teléfono. El guardia de seguridad del edificio también se dio cuenta de que se habían llevado la bicicleta. Levantó el teléfono del escritorio y me lo ofreció. Llama a las autoridades. Toda la evidencia está justo aquí. Deberías recuperarla bastante rápido. Pero yo solo sonreí y negué con la cabeza. No es necesario. Llamar a las autoridades ahora sería dejarla escapar demasiado fácil. Tenía que esperar a que notara sus propias fallas, esperar hasta que se enredara en ellas y asegurarme de que nunca lo olvidara. Una mujer como esta, sin sentido de los límites, que no captaba las indirectas y cuyo mundo giraba completamente en torno a sí misma, debía aprender la lección. Tenía que ver las consecuencias antes de que entendiera que estaba equivocada. Al día siguiente era sábado. Me levanté temprano. El mayordomo había preparado el desayuno. Comí mientras deslizaba el dedo por la pantalla de mi teléfono. De pronto, pasé por una cara familiar. Era Candace. Ahí estaba, en alguna montaña, vistiendo pantalones de yoga grises y una camiseta morada, apoyada contra una bicicleta de forma extraña, pintada para parecer una mariposa. Detrás de ella se extendía un horizonte bañado por el amanecer, enmarcado por exuberantes bosques de montaña verdes. La leyenda de abajo decía, «Paseo de fin de semana. ¿En qué tierra tan gloriosa vivimos?» Esa era mi bicicleta. Torcí la boca. Le reenvié el video a mi empleado. Le puse $2,000 en la mano y le dije que averiguara dónde estaba este lugar. Tomó el dinero en efectivo y se fue, prácticamente radiante. Apenas había salido cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de mi mejor amiga, Georgina Simmons. «Oye, Yolanda, ¿viste lo que Candace publicó en sus redes?» «Lo vi. Esa es tu bicicleta, ¿verdad?» «Lo es.
Había estado yendo al trabajo en la Trek Butterfly durante menos de un mes, así que casi nadie en la empresa sabía de ella, y mucho menos lo que realmente costaba. Las únicas dos personas que lo sabían eran Candace y Georgina. Entonces tienes que recuperarla rápido. Esa bicicleta tuya cuesta una fortuna. ¿Y si la avería conduciendo de esa manera? ¿Olvidaste su apodo? Solté una pequeña risa. Por supuesto que lo recordaba. Candace era irremediablemente descuidada. La mandabas a hacer copias y de alguna manera atascaba la máquina y rociaba tinta por todas partes. La mandabas a buscar agua y se tropezaba en terreno plano, tirando todos los vasos de la oficina. Al final, el jefe simplemente los cambió todos por vasos de plástico. La sentabas en un escritorio y su computadora fallaba constantemente. Además de todo eso, le encantaba pedir prestadas las cosas de los demás, y especialmente olvidaba devolverlas. Toda la oficina había aprendido a vigilar sus pertenencias para que ella no se las llevara. Después de que se volvió lo suficientemente famosa por esto, todos empezaron a llamarla Candace la olvidadiza. Sonreí. No es necesario. ¿No le encanta tomar las cosas de los demás y no devolverlas nunca? Esta vez dejaré que tome todo lo que quiera, que se divierta. Más tarde tendrá mucho tiempo para pensar. El empleado encontró la montaña muy pronto. Se llamaba Montaña Fulbright, no muy empinada, perfecta para el ciclismo y viajes por carretera. El mayordomo me llevó a la parada de descanso en la base. Según la información de mi empleado, ahí era donde había comenzado su recorrido. Efectivamente, a medida que nos acercábamos, pude ver a más de una docena de personas merodeando en el área de descanso a la distancia. Sus bicicletas estaban estacionadas torcidamente a lo largo del camino. Una mujer en pantalones de yoga estaba charlando alegremente con unos cuantos hombres en jerseys de ciclismo desparejados. Esa era Candace. Candace, tu bicicleta tiene un aspecto muy elegante. ¿Cuándo conseguiste este nuevo modelo? Un hombre robusto pasó la mano por la Trek Butterfly, maravillado. Sí, cualquiera puede decir que esa cosa no fue barata. Debe costar, ¿qué? ¿7 u 8 mil? Añadió un hombre alto y desgarbado, con los ojos brillando por la sorpresa. La cara de Candace era todo sonrisas. Hizo un gesto con la mano. Oh, vamos, solo fueron 2 o 3 mil. No existe tal cosa como una bicicleta tan cara. Yo no estaría tan seguro. Recuerdo haber leído sobre alguna marca extranjera que se vendía por más de 30 millones de dólares, dijo el gran Mike. Candace, déjame dar una vuelta. ¿Quieres? Quiero sentir cómo es conducir algo así. Candace se congeló por un segundo, con la vacilación parpadeando en su rostro. O sea, claro, supongo. Pero esta bicicleta es bastante cara, así que si quieres montarla, ¿me compras un refresco después? Trato hecho. El gran Mike no lo dudó. Candace le entregó la bicicleta. Pasó la pierna por encima y, antes de haber dado 2 pedaleadas, chocó con una roca suelta y cayó pesadamente. Bicicleta y todo quedaron desparramados por el camino. La bicicleta patinó hacia afuera, raspando contra el pavimento, pelando una buena parte de su hermosa pintura. No fue mi intención. El hombre corpulento se puso de pie torpemente, con la cara enrojecida de vergüenza. Esta cosa es demasiado ligera. Simplemente no estaba listo. Por eso me caí. Vamos, gran Mike. Su bicicleta es ligera, seguro, pero la tuya no es exactamente un tanque. Conduces una Giant que te costó más de 10 mil. ¿Cuánto más cara puede ser esta cosa realmente? Te caíste y punto. Deja de poner excusas. El hombre delgado se echó a reír. La cara del gran Mike se sonrojó de un rojo intenso. Nervioso, levantó la bicicleta y la pasó para que los demás en el club pudieran sentir el peso por sí mismos. ¿Ven? Se los dije. Esta bicicleta es ridículamente ligera. Mucho más ligera que mi Giant. Caramba, tiene razón. Esta cosa es tan ligera que es como si no tuvieras nada en las manos. No es broma. Solo con mirar la estructura te das cuenta de que vale decenas de miles. Fácil. Ni siquiera la comparen con sus bicicletas de 10 mil. Puf. Bueno, ni siquiera es suya. Es de Candace. ¿Candace? Vamos. ¿Cuánto costó realmente esta bicicleta? No le des al gran Mike ese cuento de los 2 o 3 mil. Dinos la cifra real. Candace estaba claramente disfrutando de toda la atención. Cada cumplido dirigido a la Trek Butterfly lo tomaba como un cumplido hacia sí misma, su rostro brillando de orgullo. No me di cuenta de que todos eran unos expertos. Esta bicicleta cuesta más de 70 mil. Toda la multitud estalló en asombro. Cada rostro tenía la misma expresión.
todos clavados en la bicicleta de forma extraña con su pintura vívida, incapaces de apartar los ojos. Primera vez en un paseo en grupo y alguien aparece en una bicicleta de 70,000. ¿Quién no se sorprendería muchísimo? Cielos santos, Candace, me acabo de caer en ella. No me vas a hacer pagar por eso, ¿verdad? Dijo el gran Mike, mitad en broma, mitad en serio. Porque de seguro no puedo pagar para reemplazar esta cosa. Si insistes, supongo que tendré que pedirte tu mano en matrimonio. ¡Olvídalo! A Candace no le importó en lo más mínimo y se echó a reír mientras respondía. Relájate. No te voy a hacer pagar. Si fuera tan exigente, nunca te habría dejado montarla. Solo entonces, el gran Mike dejó escapar un lento suspiro de alivio. En ese momento, el capitán del grupo se acercó, aplaudiendo, instando a todos a prepararse. Era hora de partir. Me senté dentro del auto y le pregunté al empleado en el asiento del pasajero, en voz baja, que tenía su cámara apoyada y grabando. ¿Grabaste todo? Lo tengo. 4K, cristalino. Puedes contar los detalles de sus caras, incluyendo la parte en que ese hombre robusto tiró mi bicicleta. Lo tengo, Yolanda. Cada segundo de ello, lo prometo. Bien, dije secamente. Todo el día de hoy, quiero que cada cosa que le hagan a mi bicicleta quede grabada. No dejes que se te escape nada. Sí, señora. Candace y su grupo comenzaron a pedalear montaña arriba. No había recorrido ni 2 millas cuando se detuvo en un mirador junto al camino. Señaló a lo lejos y gritó, radiante. ¡Guau! ¡Miren hacia allá! ¡Es hermoso! Luego, simplemente dejó la bicicleta a un lado. Chocó contra el camino de grava con un estrépito. Vengan, tomémonos todos una foto aquí juntos. El gran Mike arrastró su figura pesada, echó un vistazo a la bicicleta que Candace había dejado en el suelo, y negó con la cabeza. Candace, esta bicicleta tuya es muy cara. ¿De verdad la vas a dejar a un lado del camino así como así? Oh, relájate. Es solo una bicicleta. Una bicicleta es una herramienta, ¿no? ¿No ves a un mecánico mimando a su destornillador? Candace no podría haber parecido menos preocupada. Muy pronto, una vez que terminaron de tomar fotos, se subieron de nuevo y volvieron al camino. Al mediodía, el capitán encontró una pensión a mitad de la montaña e hizo entrar a todos para almorzar. El capitán dijo que la vista desde la mitad de la montaña, Fort Bright, solo era superada por la de la cima, así que reunió a todo el club para una gran foto grupal. Tomaron varias fotos seguidas y Candace estaba descontenta con cada una de ellas. Ustedes son todos demasiado altos. Si enfocamos al chico de la última fila, todo lo que verán de mí es la coronilla. Y si encuadramos desde mi torso, entonces ya ni siquiera se puede ver la cabeza del chico de atrás. El capitán del club parecía medio exasperado. ¿Por qué no buscas algo en que pararte? Candace lo pensó y su rostro se iluminó. Simplemente arrastró la Trek Butterfly de donde yacía de lado, plantó el pie en el pedal y se impulsó unos centímetros hacia arriba. De esa manera, la cámara podría captarla a ella y a los chicos de la fila de atrás al mismo tiempo. El capitán le hizo una seña de pulgar arriba. Cuando por fin se tomó la foto de grupo, Candace corrió directamente hacia el capitán y exigió una copia. Mi teléfono vibró. Lo abrí para encontrar la foto grupal que Candace acababa de tomar. En ella, estaba parada encima de la Trek Butterfly, más claro que el agua. Un mensaje acompañaba la imagen. Yolanda, me divertí mucho hoy. Gracias por la bicicleta. La comisura de mis labios se curvó hacia arriba. Nos estamos divirtiendo, ¿eh? Deja que tu compañera lo haga un poco más interesante para ti. Cambié de pantalla y marqué a la línea de ayuda. Oficial, me gustaría reportar un artículo desaparecido. Falta una de mis bicicletas. Tiene un rastreador GPS. Ya la he localizado. Las coordenadas GPS la ubican actualmente en la montaña Fort Bright, a mitad del sendero principal. La persona que se la llevó responde al nombre de Candace Jennings. Trabaja en el mismo edificio que yo. Tengo video de seguridad que muestra el momento exacto en que cortó el candado y se la llevó. También tengo capturas de sus redes sociales donde aparece montando la bicicleta con orgullo, y un video en 4K grabado esta misma mañana donde se le ve usándola durante el paseo, sin contar la nota manuscrita que dejó firmada con su nombre. ¿Les basta eso para levantar el reporte? Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Señora Matthews, eso es más que suficiente. ¿Puede acercarse a la estación o prefiere que enviemos una unidad al lugar? Envíen una unidad al lugar, dije con calma. Pero pídanles que esperen en la base de la montaña. No quiero que suban todavía. Aún no. Otro silencio, esta vez más largo.
El oficial probablemente pensó que había escuchado mal. Señora Matthews, ¿acaba de decir que no quiere que suban todavía? Exactamente eso dije. Quiero que esperen en la base hasta que yo les diga. ¿Es posible eso? Señora, técnicamente sí, pero... Perfecto. Estaré en contacto. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Mi empleado me miró desde el asiento del pasajero con una expresión que no sabía muy bien si era admiración o inquietud. Decidí que eran las dos cosas. ¿Por qué no los deja subir ahora, Yolanda? No respondí de inmediato. Recliné la cabeza contra el asiento y miré hacia la montaña, donde en algún punto entre los pinos y la brisa de mediodía, Candace Jennings estaba sonriendo para una foto encima de una bicicleta que no le pertenecía. Una bicicleta de $32 millones que ella creía que valía 70,000, que a su vez creía que valía 2 o 3,000, que en el fondo probablemente creía que no valía nada, porque las cosas ajenas nunca valen nada hasta que hay que pagarlas. Porque todavía no terminó de cavar, dije finalmente. Mi empleado no preguntó más. Pasó casi una hora. La cámara siguió grabando desde la distancia mientras el grupo de ciclistas terminaba su almuerzo y reanudaba el ascenso. Candace pedaleaba al frente, riendo, señalando árboles y piedras como si fuera guía de turismo. En un tramo empinado, el gran Mike se quedó atrás jadeando, y ella lo esperó con una sonrisa amplia, apoyada sin ningún cuidado contra la Trek Butterfly, dejándola recostada a medias sobre unas rocas, mientras sacaba su teléfono para tomar más fotos. Mi teléfono vibró 3 veces seguidas. Georgina otra vez. Primero un mensaje de texto. Yolanda, ¿ya llamaste a alguien? Luego otro. Acaba de publicar otra foto. Está encima de tu bicicleta como si fuera un trofeo. Y por último, un mensaje de voz que no necesité abrir para saber su contenido. Georgina era buena persona, pero no tenía paciencia para el proceso. Quería resultados inmediatos, confrontaciones directas, drama resuelto antes de que se enfriara el café. Yo era distinta. Le respondí con un solo mensaje. Ya está todo en marcha. Confía en mí. Guardé el teléfono y volví a mirar hacia la montaña. Fue a las 2:15 de la tarde cuando todo comenzó a cambiar de tono. El grupo había llegado a un tramo de descenso técnico, lleno de curvas cerradas y grava suelta. El capitán los reunió en la entrada del sendero y les explicó, con paciencia de maestro, que este segmento requería control total del freno trasero, postura baja y velocidad moderada. Nada de heroísmos, dijo. Este camino ha tirado a ciclistas con 20 años de experiencia. Candace escuchó la mitad. La otra mitad se la llevó el viento. Arrancó antes de que el capitán terminara de hablar, pedaleando con esa confianza particular que solo tienen las personas que nunca han pagado las consecuencias de sus propios errores. Los primeros 200 metros los bajó bien, casi por suerte. Pero en la tercera curva, donde el camino se angostaba y la grava era más traicionera, frenó de golpe. Exactamente lo que no debía hacer. La bicicleta derrapó. No fue una caída espectacular, fue peor, fue lenta. La Trek Butterfly se fue de lado con una elegancia casi irónica, y Candace se bajó de un salto torpemente, aterrizando sobre una rodilla mientras la bicicleta terminaba de caer contra el borde de piedra del sendero con un golpe seco que se escuchó desde donde estábamos. Mi empleado contuvo el aliento. Yo no parpadeé. Candace se puso de pie. Sacudió el polvo de sus pantalones de yoga y se acercó a revisar la bicicleta con el ceño fruncido. La levantó. La examinó. Pasó el dedo por el costado izquierdo del cuadro, donde ahora había un rayón largo y profundo que cruzaba la pintura de mariposa de extremo a extremo. Luego miró a su alrededor, como verificando que nadie hubiera visto. El gran Mike ya iba por la mitad del descenso. El hombre delgado estaba justo detrás. Nadie miraba en su dirección. Candace respiró hondo, montó de nuevo y siguió bajando como si nada. Mi empleado soltó el aliento que había estado reteniendo. Lo tengo grabado. El golpe, el rayón, todo. ¿Ángulo claro? Clarísimo. Se ve hasta el destello del sol en el cuadro antes y después del impacto. Asentí una sola vez. Cuando el grupo llegó a la base del descenso, el capitán hizo una parada obligatoria para revisar el estado de las bicicletas. Era protocolo del club. Después de un tramo técnico, se inspeccionaba el equipamiento. Uno por uno, los ciclistas revisaban frenos, llantas, cadenas. Cuando le tocó el turno a Candace, el capitán se agachó junto a la Trek Butterfly y pasó la mano por el cuadro. Se detuvo en el rayón, lo examinó con el ceño fruncido. Luego miró a Candace. Eso no estaba ahí cuando salimos esta mañana.
Candace parpadeó. ¿Qué cosa? Este golpe, en el cuadro, es nuevo. El capitán señaló el rayón con un dedo. Acabas de bajar el tramo técnico, ¿verdad? ¿Perdiste el control? Solo fue un pequeño resbalón. No fue nada. En una bicicleta de 70.000, un pequeño resbalón puede ser un problema muy grande. El capitán se incorporó y cruzó los brazos. ¿Esta bicicleta es tuya, Candace? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. El gran Mike levantó la vista. El hombre delgado dejó de ajustar su cadena. 3 o 4 ciclistas más volvieron la cabeza. Candace abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Por supuesto que es mía. ¿De quién más iba a ser? El capitán asintió despacio, con esa calma de quien no necesita insistir porque ya tiene su respuesta. Solo pregunto, porque en 10 años de coordinar este club, nunca había visto a nadie tratar una bicicleta de ese valor con tan poco cuidado. La dejaste caer en el mirador. La apoyaste contra piedras. Y ahora esto. Señaló el rayón una vez más. Si es tuya, es asunto tuyo. Pero si no lo es, alguien va a tener que responder por ese daño. Hubo un silencio. Candace rió, y la risa sonó 2 notas más alta de lo normal. Oigan, ¿a quién le importa un rayoncito? Las bicicletas son para usarlas, no para colgarlas en un museo. Nadie se rió con ella. El gran Mike carraspeó. Oye, Candace, hablando de eso, cuando me dejaste montarla esta mañana y me caí, ¿estás segura de que no hay problema? Porque si esa bicicleta no es tuya del todo, y resulta que hay daños... ¡Es mía! La voz de Candace subió medio tono más de lo que pretendía. ¿Por qué todos siguen preguntando lo mismo? Es mía. Ya. Sigamos. Pero el capitán no se movió. Sacó su teléfono, hizo una búsqueda rápida y lo giró para que todos pudieran ver la pantalla. Trek Butterfly. Edición limitada. Fabricación artesanal. Precio de lista. Entre 28 y 35 millones de dólares, dependiendo de la configuración. Hizo una pausa. No 70.000. El silencio que siguió fue de otro tipo. No era incomodidad. Era el silencio específico que precede a la comprensión colectiva de que algo va muy mal. Candace no dijo nada. Por primera vez desde que la conocí, Candace Jennings no dijo absolutamente nada. Y yo, sentada en el auto en la base de la montaña, con la pantalla del teléfono en la mano y el número de la unidad policial a un solo toque, sonreí por primera vez en todo el día. Todavía no. Pero ya falta poco. Marqué a la unidad policial. Oficial, soy Yolanda Matthews. Llamé hace un momento para reportar la bicicleta robada en Montaña Fulbright. Sí, señora. Seguimos esperando en la base, tal como solicitó. ¿Le damos luz verde para subir? Todavía no, pero quiero que se muevan hacia la entrada del sendero principal. Estaré con ustedes en 10 minutos. Entendido. Colgué y le hice una señal al chofer. El auto avanzó despacio por el camino de tierra hasta el borde del área de descanso, donde 2 patrullas estaban estacionadas discretamente bajo la sombra de unos pinos. Me bajé. 2 oficiales me esperaban apoyados contra el capó de la primera patrulla, con esa actitud tranquila que tienen las personas acostumbradas a esperar sin perder el hilo. El mayor de los 2 extendió la mano. Señora Matthews, soy el oficial Reyes. Mi compañero, oficial Tran. Entiendo que tiene evidencia del robo. Tengo todo. Le pasé el teléfono con el video del garaje ya cargado. Lo vio en silencio, con el ceño levemente fruncido. Se lo pasó a Tran. Tran lo vio 2 veces. La nota firmada, añadí, y saqué la funda de mi teléfono para retirar el papel doblado. Lo abrí con cuidado y se lo entregué a Reyes. Lo leyó, lo volteó, lo volvió a leer. ¿Y el video de esta mañana? Pregunté a mi empleado, que ya estaba de pie junto a mí con la cámara en la mano. Aquí. Mi empleado conectó la cámara al teléfono de Reyes mediante un cable corto y transfirió los archivos en cuestión de segundos. Están etiquetados por hora. El primer clip es de las 10:16 de la mañana. El último es de hace menos de 20 minutos, cuando la bicicleta sufrió el daño en el descenso técnico. Reyes revisó los archivos uno por uno, sin apresurarse. Tran tomó nota en su libreta. Después de varios minutos, Reyes levantó la vista. Señora Matthews, con esto tenemos más que suficiente para proceder. ¿Cuál es el valor declarado de la bicicleta? 32 millones de dólares. Tengo la factura de compra y el número de serie registrado. Si necesitan verificar que la bicicleta que está ahí arriba es la misma, el número de serie está grabado en la parte inferior del tubo del sillín. Tran dejó de escribir por un momento y me miró. Luego miró a Reyes. Luego volvió a escribir.
esta vez más despacio, como si necesitara que las palabras tuvieran más peso en el papel. 32 millones, repitió Reyes, con la voz perfectamente neutral de alguien que ha aprendido a no sorprenderse en voz alta. 32 millones. Confirmé. Reyes asintió. Bien. Vamos a coordinar con el capitán del grupo de ciclistas para que todos desciendan a la base antes de que procedamos. No queremos hacer el arresto en medio del sendero. ¿Tiene algún inconveniente con ese procedimiento? Ninguno. De hecho, prefiero que sea exactamente así. Reyes se alejó unos pasos para hacer la llamada. Me volví hacia mi empleado. ¿Tienes el número del capitán del club? Lo conseguí esta mañana cuando rastreé la ubicación. ¿Lo necesita? Pásamelo a Reyes. Mi empleado asintió y se acercó al oficial. 3 minutos después, Reyes colgó y volvió hacia mí. El capitán dice que el grupo está terminando una parada de hidratación cerca de la cima. Inicio del descenso en aproximadamente 40 minutos. Estarán aquí en menos de 1 hora. Perfecto. Me recosté contra el auto. Tenemos tiempo. Fue en esa pausa, con el sol cayendo en ángulo entre los pinos y el sonido lejano de pájaros que no reconocí, cuando sonó mi teléfono. Era Georgina. Esta vez respondí. Yolanda, llevo 2 horas enviándote mensajes. ¿Qué está pasando? ¿Ya tienes la bicicleta? Todavía no, pero la voy a tener en menos de 1 hora. Un silencio breve. ¿Hay policía involucrada? 2 unidades. Otro silencio. Cuando Georgina volvió a hablar, su voz tenía un tono distinto, más bajo, más serio. Yolanda, tengo que decirte algo, antes de que todo esto termine. Dime, esta mañana, antes de que me enviara ese mensaje de voz, Candace me llamó a mí, directo. Dijo que había tomado prestada tu bicicleta para el paseo y que sabía que tú ibas a armar un drama por eso. Me pidió que hablara contigo, que te convenciera de dejarlo pasar. Sentí algo parecido al frío, aunque el sol todavía calentaba. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no era asunto mío meterme entre ella y tus cosas. Una pausa. Pero también me dijo algo más. Dijo que si la acusabas de algo, ella iba a decirle a todo el departamento que tú llegas tarde los lunes porque pasas la mañana en el spa, y que tienes favoritismos con los clientes del sector norte porque te dan regalos. Me quedé callada. Son mentiras, Yolanda. Las 2 cosas. Yo sé que son mentiras, pero quería que lo supieras antes, para que no te agarrara de sorpresa si empieza a hablar. Gracias, Georgina. Lo dije con calma, y lo decía en serio. Hace bien en avisarme, pero no va a cambiar nada de lo que ya está en marcha. ¿Estás segura? Completamente. Y cuando esto termine, voy a necesitar que declares lo que acabas de contarme. Que Candace te llamó esta mañana intentando conseguir que intercedieras. Eso forma parte del patrón. Georgina tardó un segundo. Cuenten conmigo. Lo sabía. Colgué. Le pedí a mi empleado papel y bolígrafo. Me senté en el capó del auto y escribí, con letra clara, cada detalle de la llamada de Georgina. La hora, el contenido, las amenazas veladas. Lo fechaté, lo firmé y lo guardé junto a la nota manuscrita de Candace, todo dentro de la funda del teléfono. Luego saqué el teléfono y redacté un correo dirigido a Recursos Humanos. No lo envié. Solo lo dejé listo, completo, con los archivos adjuntos. El video del garaje, los clips de la cámara 4K, las capturas de las redes sociales de Candace, la foto grupal donde aparecía encima de la bicicleta y la transcripción de su mensaje de voz del viernes. Todo ordenado por hora, todo etiquetado. Cerré el borrador. El oficial Reyes se acercó. Señora Matthews, el capitán acaba de confirmar que comenzaron el descenso. Llegarán aquí en aproximadamente 35 minutos. Bien. Guardé el teléfono. Oficial Reyes, una pregunta. Cuando lleguen, ¿pueden esperar hasta que todo el grupo esté reunido antes de proceder? Reyes enarcó una ceja. ¿Quiere que haya testigos? Quiero que haya contexto, dije. Candace ha pasado todo el día diciéndole a ese grupo que la bicicleta es suya. Quiero que estén presentes cuando descubran que no lo es. No por espectáculo, sino porque algunos de ellos también son víctimas de su engaño. El gran Mike montó esa bicicleta creyendo que tenía permiso. Si hay daños, necesita saber que él no tiene ninguna responsabilidad legal en esto. Reyes consideró eso durante unos segundos. Luego asintió. Es razonable. Procederemos cuando el grupo esté completo en la base. Me alejé unos pasos hacia la sombra de los pinos y cerré los ojos un momento. 35 minutos. 35 minutos, y todo lo que Candace Jennings había construido ese día, la historia de la bicicleta costosa, los cumplidos del grupo,
La foto en la cima, el orgullo prestado, iba a desmoronarse en cuestión de segundos frente a las mismas personas ante quienes lo había levantado. Porque así funcionan las mentiras cuando se les da suficiente espacio. Crecen, se expanden, ocupan más lugar del que pueden sostener. Y cuando caen, caen hacia todos lados al mismo tiempo. Abrí los ojos. A lo lejos, entre los pinos, apareció el primer destello de una rueda bajando por el sendero. Después el segundo. Después el tercero. Y detrás de todos ellos, pedaleando con esa despreocupación particular de quien todavía no sabe lo que le espera, venía Candace, todavía sonriendo, todavía sobre mi bicicleta, todavía completamente convencida de que el mundo gira a su favor. Y yo pensé, con la misma calma con la que había pensado todo desde el viernes por la tarde, desde el candado cortado, y la nota firmada y la llamada ignorada. Qué largo se hace el camino cuando no sabes que ya llegaste al final. El primero en llegar a la base fue el hombre delgado, seguido de cerca por otros dos ciclistas que no recordaba haber notado durante el día. Luego el capitán. Luego el gran Mike, que bajó el último tramo con los frenos apretados y cara de alivio cuando volvió a pisar terreno plano. Y finalmente, Candace, que llegó pedaleando con la espalda recta y la barbilla levantada, como si acabara de ganar algo. Nadie me vio todavía. Estaba apoyada contra los pinos, fuera del ángulo directo del área de descanso. Mi empleado estaba a mi lado con la cámara apuntando discretamente hacia el grupo. El capitán empezó a organizar a todos para la revisión final de equipamiento, el mismo protocolo de siempre. Las conversaciones se mezclaban, las cantimploras circulaban. Alguien sacó barras de proteína de una mochila. El ambiente era el de un grupo satisfecho que terminó lo que vino a hacer. Me moví. Caminé desde los pinos hacia el borde del área de descanso con paso tranquilo. No apresuré nada. El gran Mike me vio primero. Me reconoció, frunció el ceño, y ese gesto fue suficiente para que el hombre delgado girara la cabeza. Luego el capitán, y luego Candace. El color de su cara cambió en un orden que me resultó casi clínico de observar. Primero el rojo del sobresalto, luego el blanco de la comprensión, luego algo intermedio que no tenía nombre exacto pero que se parecía mucho al miedo. Yolanda. Mi nombre en su boca sonó como una pregunta y una disculpa al mismo tiempo. Candace. El mío en la mía sonó como ninguna de las dos cosas. El oficial Reyes y el oficial Tran aparecieron detrás de mí. No corrieron, no anunciaron nada. Solo caminaron hasta quedar a mis flancos con esa presencia particular que tienen los uniformes cuando no necesitan hablar para ocupar el espacio. El grupo entero se quedó quieto. Señora Jennings, dijo Reyes. Su voz era completamente neutral, la voz de alguien que ha dicho estas palabras cientos de veces. Tenemos un reporte de robo sobre la bicicleta que está usando en este momento. Vamos a necesitar que nos acompañe. Candace no se movió. Esto es un malentendido. Puede explicarlo en la estación. Reyes hizo un gesto hacia la Trek Butterfly. ¿Puede bajar de la bicicleta, por favor? Fue ese segundo, el de bajar de la bicicleta, el que lo hizo real. Mientras estuvo montada, podía fingir que era suya. En el momento en que puso los dos pies en el suelo y soltó el manubrio, la bicicleta dejó de ser de ella de todas las maneras posibles. El capitán del club se acercó despacio. Miró la Trek Butterfly. Miró a Candace. Miró a Reyes. Y con la voz baja y plana de quien está haciendo una suma sencilla, ¿no es tuya? Candace abrió la boca. No, respondí yo, antes de que pudiera decir nada. Es mía. Tengo la factura, el número de serie registrado y video de seguridad del momento exacto en que la tomó del garaje del edificio ayer por la tarde. También tengo grabado en 4K todo lo que ocurrió hoy en este sendero, incluyendo las 2 caídas y el daño al cuadro. Hice una pausa. El gran Mike no tiene ninguna responsabilidad en esto. Él montó la bicicleta creyendo que tenía permiso de la propietaria. No lo tenía. Eso queda claro en la evidencia. El gran Mike exhaló con tanta fuerza que sonó casi como una palabra. Dios mío, Candace. Candace giró la cabeza hacia él, luego hacia el capitán, luego hacia el hombre delgado, buscando algo en alguna cara, alguna grieta por donde entrar. No encontró ninguna. El grupo la miraba con esa expresión específica que no es exactamente juicio, sino algo peor. Distancia. La distancia de personas que acaban de darse cuenta de que no conocían a quien creían conocer. Candace Jennings, dijo Reyes, y el tono cambió apenas lo suficiente para marcar que lo que seguía no era una sugerencia. Queda detenida por robo de bien mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio. El resto de la lectura de derechos se volvió sonido de fondo.
Yo me acerqué a la Trek Butterfly, me agaché junto al tubo del sillín y verifiqué el número de serie. Estaba intacto. Pasé la mano por el rayón del cuadro. Era largo y profundo, y en el centro tenía el brillo mate de la fibra de carbono expuesta. 32 millones de dólares. Y ella lo había tratado como una herramienta. Me incorporé. Tran ya había esposado a Candace y la guiaba hacia la patrulla con una mano firme en el hombro. Candace caminó sin resistir, con la cabeza ligeramente inclinada y los labios apretados. Antes de que llegaran a la puerta del vehículo, se volvió hacia mí una última vez. Yolanda. Su voz era distinta ahora, más pequeña. Solo era un paseo de fin de semana, no tenías que llegar a esto. La miré un momento. Tienes razón, dije. No tenía que llegar a esto, tú tampoco. Tran abrió la puerta. Candace entró. La puerta se cerró. La patrulla arrancó despacio por el camino de tierra, levantando una nube de polvo fino que el viento deshizo en segundos. La observé hasta que desapareció entre los pinos y luego me volví hacia la Trek Butterfly. Mi empleado ya había ido al auto a buscar el estuche de transporte. Lo trajo sin que yo se lo pidiera, lo abrió sobre el pasto, y entre los dos acomodamos la bicicleta con el mismo cuidado con que se acomoda algo que vale lo que vale. El rayón del cuadro quedó visible desde arriba cuando cerramos la tapa. Lo miré un segundo y luego cerré el cierre. El capitán del club se acercó cuando ya estábamos listos para irnos. Tenía el casco en la mano y una expresión que mezclaba incomodidad con algo parecido al respeto. Señora Matthews, lamento lo que ocurrió hoy. Si en algún momento necesita una declaración del club sobre los hechos que presenciamos, no dude en pedirla. Todos estamos dispuestos. Gracias. Lo dije en serio. Puede que la necesite. El gran Mike estaba de pie unos metros más atrás, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. Cuando nuestros ojos se encontraron, dio un paso hacia adelante. Señora Matthews, lo que hice esta mañana, montar su bicicleta sin saber que no tenía permiso real. Lo siento mucho. No tiene nada que lamentar, dije. Usted actuó de buena fe. Eso es exactamente lo opuesto a lo que hizo Candace, y la diferencia importa. El gran Mike asintió, pero seguía sin verse del todo convencido. Ese peso que cargaba, el de haber participado sin saberlo en algo que no estaba bien, no iba a desaparecer con mis palabras. Y en cierto modo, eso también era parte de lo que Candace había hecho. Repartir su descuido entre personas que no lo merecían. Me subí al auto. El chofer arrancó. El lunes por la mañana llegué a la oficina a las 8 en punto. Dejé el auto en el estacionamiento. Subí por el elevador y saludé a la recepcionista con el mismo gesto de siempre. En mi escritorio había un café que nadie había pedido que pusieran ahí, lo que significaba que Georgina ya había llegado. Ella apareció en el marco de mi puerta 3 minutos después, con su propia taza y una expresión que quería ser casual, pero no lo lograba del todo. ¿Cómo resultó todo? Detenida el sábado por la tarde. Audiencia preliminar el miércoles. Tomé el café. También presenté el reporte a Recursos Humanos esta mañana, con todo. El video del garaje, los clips del sendero, la nota firmada y la transcripción de la llamada que te hizo a ti intentando que intercedieras. Georgina abrió los ojos. ¿La incluiste? Era parte del patrón. No era un hecho aislado, era una estrategia. Cuando la evidencia es suficientemente clara, no hace falta interpretar nada. Los hechos hablan solos. Georgina se sentó en la silla frente a mi escritorio y sopló su café. ¿Y la bicicleta? ¿El daño? El rayón va a requerir restauración especializada. El fabricante tiene un taller en Europa. Mis abogados están calculando el costo exacto para incluirlo en la demanda civil, que va separada del proceso penal. ¿Civil también? Georgina soltó una risa corta, sin humor. Yolanda, esta mujer no sabe el tamaño del problema en que se metió. No lo sabía, dije. Ese fue exactamente su error. Georgina me miró por encima del borde de su taza. ¿Y tú cómo estás? La pregunta me tomó un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez en 4 días que alguien me la hacía. Bien, dije. Y era verdad. No estaba aliviada, no estaba satisfecha, no sentía ninguna de las cosas que las personas esperan que sientas cuando algo así termina. Estaba simplemente bien, como alguien que hizo lo que tenía que hacer de la manera en que tenía que hacerlo, sin prisa y sin rabia, y ahora podía pasar a lo que sigue. 3 semanas después, Candace Jennings dejó la empresa. No la despidieron. Renunció el mismo día que Recursos Humanos terminó la investigación interna y llegó a sus conclusiones.
Nadie supo exactamente qué decía el informe final, pero el hecho de que se fuera antes de que se lo pidieran decía suficiente. En el proceso penal, su abogado intentó reducir los cargos argumentando que había sido un préstamo no autorizado, y no un robo en sentido estricto. El juez leyó la nota manuscrita firmada por Candace, vio el video del garaje, revisó el registro de la llamada ignorada y el mensaje de Slack leído sin respuesta, y desestimó el argumento en menos de 10 minutos. La condena incluyó restitución total por el daño al cuadro, que ascendió a $142,000, según el taller europeo, más una multa y servicios comunitarios. La demanda civil seguía su curso. El gran Mike me escribió un mensaje 3 semanas después del incidente. Me contaba que el club había adoptado una nueva regla. Ningún miembro podía montar la bicicleta de otro sin verificar directamente con el propietario, sin intermediarios. Firmó el mensaje con una línea que me hizo sonreír. Lección aprendida de la manera más cara posible, aunque por suerte no fui yo quien pagó. Le respondí con 2 palabras. Cuídese, Mike. Hubo algo que no le conté a nadie en ese momento, ni a Georgina, ni a los oficiales, ni al capitán del club. Algo que pensé el viernes por la tarde, cuando bajé al garaje y encontré el candado cortado y el papel doblado debajo del cilindro roto, y entendí de inmediato lo que había pasado. Lo que pensé no fue rabia, no fue indignación, fue algo más frío y más claro que eso. Pensé, ella cree que el mundo está dividido entre personas que tienen cosas y personas que las toman, y cree que pertenecer a la segunda categoría es simplemente ser práctica. Lo que Candace nunca calculó fue que hay personas que tienen cosas precisamente porque saben muy bien cuándo hablar, cuándo esperar, y cuándo dejar que las consecuencias hagan el trabajo que las palabras nunca podrían hacer tan bien. No le grité en el estacionamiento cuando encontré el candado cortado. No la amenacé cuando me colgó el teléfono. No llamé a la policía el viernes por la noche cuando todavía podría haberlo hecho. Esperé, recopilé, documenté, y le di todo el espacio que necesitaba para construir su propia trampa con sus propias manos. Porque las personas que subestiman a los demás siempre cometen el mismo error. Confunden la calma con la debilidad. Confunden la paciencia con la resignación. Y siguen adelante, cada vez más confiadas, cada vez más visibles, cada vez más ruidosas, hasta que se dan cuenta demasiado tarde de que llevan todo ese tiempo caminando sobre terreno que alguien más ya preparó. Esa mañana, cuando llegué al trabajo en mi Trek Butterfly restaurada, aparqué en el mismo lugar de siempre, puse el mismo candado de siempre, y subí por el elevador en silencio. El estacionamiento estaba igual, la oficina estaba igual. El café de Georgina estaba igual. Lo único diferente era que el lugar donde antes había una persona que creía poder tomar lo que quisiera sin consecuencias, ahora estaba vacío. Y el silencio que dejó era, curiosamente, uno de los sonidos más tranquilos que había escuchado en mucho tiempo, porque al final nadie te roba el futuro que construiste con paciencia. Solo pueden pedirte prestado el tiempo que tardas en recordarles quién eres. Y yo nunca tardé demasiado.